Bueno, este es un enclosure que hice hace unos meses y la doña me pidió para ponerle mesh. Perdón. La doña me pidió para ponerle mesh, ese mesh, porque cuando entra el sol entra fuerte, ¿no? Acá adentro. Es otro espacio adentro y tiene muy buena vista. Pero cuando pega el sol pega fuerte. Así que ya le puse mesh a los costados y ahora tengo que sacar todo para ponerle ese mesh atrás. Así que me vine al taller para hacer las modificaciones necesarias. Este cover, bueno, no hice videos del cover porque todavía no tenía el canal, pero así como se ven las fotos, como estaba el barco original sin el cover. Y le tuve que hacer una modificación ahí en la popa. No me gustaba cómo iba a quedar con la forma que tenía, así que le puse, ahí como se ve ahí, madera para que continúe la forma del barco. Después de la madera comencé a doblar los caños, a hacer el frame de todo el esqueleto de acero inoxidable. Ahí estoy con la máquina trabajando en el frame. Y estoy con gorro, campera, botas, de todo, porque lo hice en invierno, en pleno diciembre, y la verdad que hacía mucho frío. Así es como quedó la popa arriba de la barandilla. Sigue la forma del casco y me gustó más esa forma que la original. Y después los dueños finalizaron esa forma y le pusieron las patas para que quede más reforzado. Ahí se nota cómo empecé a hacer los templates y empecé a poner las partes de a poquito, hasta que finalmente quedó todo el enclosure cerrado. Y este enclosure tiene una particularidad, que es que los dueños tienen dos gatos, y una en especial, la gata va y viene, anda por todos lados, y el enclosure tenía que ser completamente hermético para que la gata no, o ninguno de los dos gatos saliera por ahí. Querían estar seguros que tenían su lugar libre, al aire libre, en la popa del barco, pero también querían asegurarse de que no pudieran salir de ahí cuando ellos no estén, por ejemplo, cuando no estén atentos. Así que fue bastante complicado hacer eso porque no es algo que suele hacer en los enclosures, eh, en ningún barco en realidad. Fue un pedido especial y bueno, por suerte lo pudimos hacer. Y ahora aquí estoy en el taller cortando, preparando todo para eh, hacer ese panel de popa de nuevo, pero con el mesh para que le permita levantar ese panel original que hice, y el mesh va a permitir que no entre el sol o que no le pegue tan fuerte el sol. Va a dejar que el aire pase, que el viento, la brisa pase, pero al mismo tiempo va a conservar ese hermetismo para que los gatos no salgan del enclosure. Así que, bueno, fue todo un desafío, que como siempre acepto los desafíos porque me gustan, pero complicado, la verdad. Otro pedido de los dueños fue que el enclosure sea extra alto, porque es un espacio que ellos también quieren utilizar para practicar yoga. Así que ese también fue un
un challenge porque no suelo ser tan alto en ese tipo de barcos, porque queda mejor, me parece, a la silueta algo un poquito más bajo. Y debo aclarar que la mayoría de los barcos en los que trabajo son barcos en los que la gente vive a bordo, no lo usan para navegar. Y acá comienzo la costura. De a poco comienzo la costura de los bordes, de los dobladillos de los bordes, y a juntar un par de paneles para que así quede armado el panel completo de popa. Aquí le estoy poniendo los stoppers de los cierres. Estos stoppers son de acero inoxidable, ahí se ve, va entre medio, va sobre uno de los dientes del cierre, son cierres de plástico lo que suelo poner, y los coloco con esa pincita, que es una pinza común que compré en una ferretería, pero a la cual le hice una marca con la moladora para que tome la forma de esos stoppers. Me parece interesante mostrarlo porque si uno quiere comprar esa pincita, que sí la vende, sale bastante plata. Bueno, este es el trabajo que estaba haciendo el otro día. Ya terminé de coser, de hacer todos los arreglos. Espero que esté todo bien, porque no tengo ganas de volver a sacarlo. Y ahora lo voy a poner. Vamos a ver cómo quedó. Ya puse la cenefa, ahora voy a poner el Avimini, el techo, la parte de arriba. Tiene 4 arcos de acero inoxidable, la estructura. Son caños de 1 pulgada. Bueno, ahí lo puse, el enclosure, con el mesh para evitar el sol adentro. La idea era evitar el sol y que le entre aire y que le dé privacidad. Fíjate que no se ve nada hacia adentro. Y ahora voy a mostrar adentro cómo se ve. De afuera hacia adentro no se ve, pero de adentro hacia afuera se ve muy bien. ¿No? Ahí se ve muy bien. Y entonces esto es lo que estaba haciendo el otro día. Acá enrolla este panel y queda el mesh solamente. Este otro panel está abajo, pero lo puede enrollar y entonces le entra todo el aire de afuera y le repara del sol.